Evangelio de Mateo, capítulo 11, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Cuando lo encuentre, indíquemelo con un amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, voy a estar leyendo del verso 20 al 24. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 20 al 24, dice así, de la siguiente manera: la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vamos a orar. Cierre un momentito sus ojos. Padre glorioso, Padre bueno, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de ser glorificado, de ser exaltado. Te damos gracias por todas las cosas, Señor, que tú nos das, Señor amado, por todas las bendiciones que tú nos concedes. Gracias aún por los momentos difíciles que pasamos. Padre, te pedimos, Señor, que tomes en tus manos este tiempo, Señor amado, Dios mío, que resta, Señor, en el cual vamos a meditar en tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú prepares nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Padre glorioso, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro corazón, nuestra necesidad. Y yo te ruego que a través de tu palabra, Señor, pueda suplir, Señor, toda necesidad física, espiritual, emocional. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, sea como, Señor, bálsamo, Señor, sea como, Señor amado, aquello, Señor, como una alarma, Señor, que nos hace despertar, Dios mío, como aquello, Señor amado, que nos hace meditar, Padre. Señor, te ruego, Dios, que tomes todo este tiempo, Señor, en tu mano y que seas tú obrando en nuestra vida. Danos oídos que oigan, Padre eterno. Danos, Señor, un corazón que pueda recibir tu palabra. También bendice, Señor, el tiempo con los niños, con los jóvenes, Señor, y que sea, Señor amado, tu palabra asimilada en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Los niños, si van a salir, pueden salir con quietud, por favor. Y mientras ellos van a salir, quiero darle el tema titulado para este día, ¿sí? Es: no pierdas la oportunidad de salvarte. Vamos a dar un tiempecito de descanso al Salmo 119. Vamos a dar un break. Vamos a estar viendo otros temas para poder nosotros después continuar. Así que, hermanos, vamos a ver en este día, hermanos, en esta porción. ¿Cuántos están aquí? Amén. Gloria a Dios. Bueno. Ya me estaba preocupando cuando el hermano Mario pasó y dijo que traía una mala noticia y traía la toalla aquí. Dije, ya va a tirar la toalla. Pero bueno, qué bueno que no fue eso, amén. Entonces, ya fue un poquito ya más mejor para mí. Vemos al Señor Jesucristo, hermanos, en esta ocasión, mire bien. La palabra reconvenir es como haciéndoles, hermanos, un reproche, un reclamo
aquellas ciudades, hermanos, en las cuales él había estado yendo a visitarlas. Mire bien, este reproche que el Señor Jesucristo hace a estas ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, se desprende, hermanos, el contexto está hablando arriba, después de haber recibido a los que Juan el Bautista le envió a preguntarle si era él el que estaban esperando, o sea, el que él anunció, porque Juan vino y predicó y dijo, viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, ¿sí? Les dijo, viene uno que es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Entonces, pero sucedió algo a Juan el Bautista, ¿sí? Que cuando les predicó, ¿sí? A muchos, pues, no les pareció tan bien aquello. Y tuvo que también reprender la vida del rey que estaba gobernando a esas ciudades. Era Herodes, uno de los Herodes, hijos de Herodes el Grande. Y le reprendió y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodes respetaba a Juan, pero la mujer de Herodes no lo respetaba, se molestó la mujer, Herodías, ¿sí? Y empujó al rey a que tomara preso a Juan y lo encerrara en la cárcel. Y estando encerrado en la cárcel, hermanos, estaba él pasando el tiempo emocional difícil que muchos de los seres humanos podemos pasar, ¿sí? Ese tiempo en que viene la duda, viene, hermanos, el pensamiento de si estaré bien o no estaré bien, si estaré haciendo lo correcto o no estaré haciendo lo correcto. Él estaba ahí en la cárcel y fue asaltado por la duda, de tal manera que envió a sus discípulos que todavía le visitaban, porque en aquel tiempo se acostumbraba también así, visitaban a las personas en la cárcel y ahí estaban todavía sus discípulos de Juan el Bautista con él. Y los envió y les dijo, vayan al Señor, vayan a Jesús y pregúntenle si es Él el que yo anuncié o vamos a esperar a otros, ¿sí? Tal vez él pensaba, hermanos, bueno, el Señor Jesucristo hubiera venido a sacarme ya. Amén. ¿Qué estoy haciendo yo aquí en la cárcel? Pero nosotros muchas veces no entendemos, hermanos, los planes de Dios. No entendemos los planes que Él tiene, a veces no los podemos comprender, pero Dios sabe lo que Él está haciendo en nuestra vida. Pero eso es importante, hermanos, aceptar la voluntad de Dios, siempre hablando con Dios en oración y preguntándole acerca de su voluntad para nosotros. Mire bien, le dijo, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Quién es aquel? Era el Mesías anunciado en la palabra, era el Mesías que la Escritura, que los profetas, los salmos anunciaban que vendría un Redentor a Israel. Y mire bien, vaya conmigo a Mateo 3. Perdón, disculpe, Mateo 4, digo Mateo 11, 4 al 6, perdón. Ahí vemos, hermanos, que llegaron los enviados, los mensajeros que venían de parte de Juan, al Señor Jesucristo. No se mueva de Mateo 11, perdón, ahí está, póngale una señal a Mateo 11. En el capítulo 11, verso 4 al 6, mire bien, después de que ellos le preguntaron lo que Juan les mandó decir, en el verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. El Señor Jesucristo no les respondió sí o no, les dijo, vayan, háganle saber a Juan las cosas que ven y oyen. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Verso 6, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mire bien, el Señor Jesucristo, muchos comentaristas dicen, o el otro Evangelio,
Dice que en ese momento el Señor Jesucristo sanó a muchos delante de todos de los que Juan envió. Los sanó. Y les dijo, vayan y háganle saber a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan. Literalmente el Señor resucitó los muertos. ¿Sí? Por eso decía un predicador en un funeral, dice, nosotros no sabemos qué hacer en un funeral, porque el Señor Jesucristo nunca estuvo en un funeral hablando. Cada vez que llegaba a un funeral, el muerto se levantaba. Así que el Señor nunca estuvo en un funeral. Amén. Él es la vida. El funeral en el cual mis amados hermanos estaban llorando todos, que era uno de sus amigos más allegados, era Lázaro. Y fue a la tumba de Lázaro a los 4 días. Y estando en esa condición ya de desecho, el Señor le llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y les dijo a sus hermanas, ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo esto, hermanos, le llevo a esto para que pueda entender por qué el Señor Jesucristo le reprocha a estas ciudades el no haberse arrepentido. Por eso el tema de hoy es no pierdas la oportunidad de salvarte. No la pierdas, es una oportunidad. Así que mire bien, le reprocha su incredulidad y su falta de arrepentimiento. Los hombres, mis amados hermanos, enviados por Juan, regresan. Y el Señor Jesucristo sigue platicando con su audiencia, con todos los que estaban ahí presentes en esa hora. ¿Sí? Todo el capítulo 11 nos habla, hermanos, de un solo suceso. Bien, entonces, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo les empieza a hablar acerca de Juan y de su ministerio. Y vamos a ver, en primer lugar, la descripción de Juan. En el verso 7 en adelante del capítulo 11, vemos al Señor Jesucristo que después de que envía de regreso a aquellos siervos de Juan, se voltea hacia la gente y les habla. Mire bien, dice verso 7, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan, óigame bien, comenzó a decir de Juan a la gente que estaba ahí presente. Dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Amén. Juan el Bautista, hermanos, llegó ante el pueblo de Israel, se presentó en el desierto predicando. Y la Biblia lo describe, dice, venía vestido con una túnica de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura. Era, mis amados hermanos, un hombre sencillo, ¿sí? Era un hombre rudo, rústico. Y él venía con un mensaje, mis amados hermanos, no muy grato, no muy alentador. Él venía hablándole al pueblo de arrepentimiento. Por eso el Señor les dice, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? ¿Un hombre con traje, con corbata? No. Pero, verso 9, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Amén. Mire bien, no era entonces Juan el Bautista cualquier hombre, no era cualquier profeta tampoco. Dice más que profeta. Verso 10. ¿Y por qué más que profeta, mis amados hermanos? Porque él tuvo el privilegio. Como usted y yo hemos sido privilegiados al ser salvados por Cristo. ¿Sabe que tenemos un grande privilegio? Amén. Quiero decirle que tenemos un grande privilegio. Si usted recibió la salvación, conoció de Cristo, ha sido tocado por el Espíritu de Dios, ha entendido lo que antes no entendía, déjeme decirle que usted es privilegiado. Por eso Pedro en su segunda carta dice, más valiera no haber conocido que conocer y regresarse. Por eso dice, porque es un privilegio, mis amados hermanos, porque la gente que muere en su pecado murió ciego, murió sin entender. Pero si usted y yo hemos entendido, hemos sido privilegiados. Tenemos un privilegio muy grande de parte de Dios. Juan el Bautista, hermanos, tuvo el privilegio
de ser el que introdujo al Dios eterno, al Dios que es del siglo y hasta el siglo, al Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar. A Juan le tocó ese privilegio, a Juan el Bautista. Pero no fue un hombre, mis amados hermanos, preparado en un lugar muy suntuoso terrenalmente hablando. La Biblia dice que él estuvo en el desierto, allá se crió. Su comida, mis amados hermanos, no era una comida, hermanos, hecha por chef. Su comida, la Biblia dice que eran langostas y miel silvestre. Por eso la Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando usted y yo tenemos, aunque sea lo que nos parece poco, le dé gracias a Dios, porque eso es suficiente para vivir. Aquel hombre privilegiado, aquel hombre que es mayor, mis amados hermanos, que era todos los profetas del Antiguo Testamento, era un hombre sencillo, un hombre, mis amados hermanos, que no requirió de comodidades y vino anunciando al Salvador del mundo. Él fue el encargado, mis amados hermanos, de introducir al Señor Jesucristo, de bautizarlo. Óigame bien, le tocó el privilegio. Cuando el Señor Jesucristo vino a Juan, dice que Juan se oponía, Juan se resistía, le decía, Señor, yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí. Le dijo, así déjale, así es necesario que obedezcamos lo que Dios estableció. Amén. Mire qué hermoso. Él deseaba que el Señor Jesucristo fuera quien lo bautizara y el Señor le dijo, no, tú me vas a bautizar a mí. Le tocó, hermanos, el privilegio. Óigame bien. Qué gloria para aquel hombre. Era un hombre, mis amados hermanos, dice el Señor, más que profeta. Verso 10, dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mire qué hermoso. Juan iba delante del Señor Jesucristo preparando su camino, preparando su llegada, hablándole a la gente, hermanos, de que ya había llegado el Mesías, de que ya era tiempo, hermanos, de buscar a Dios. Era tiempo ya, hermanos, de meditar y de buscar a Dios. ¿Ha meditado usted en su vida cuándo será el tiempo de comprometerse con Dios, de buscar a Dios, de servir a Dios? Aquel varón venía anunciando, es tiempo ya llegó el Mesías, está aquí, viene atrás de mí. Él es más poderoso que yo, ¿sí? La gente reconocía a Juan como un profeta, porque mis amados hermanos, venía, la Biblia dice que con la unción del profeta Elías venía hablando. Entonces, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo, se van aquellos hombres y se empieza a hablar la gente. ¿Qué piensan de Juan? Bien, verso 11, mire bien. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, hasta ahorita no sé si ya habrá alguna persona que ha nacido en un laboratorio, a lo mejor ya hay por ahí alguien, ¿verdad? Porque ya ahorita la ciencia está bien avanzada, ¿sí? Ya pueden hacer fecundar un óvulo de una mujer con el espermatozoide de un hombre, ponerlo ahí en una solución, en un laboratorio, y ahí empieza a crecer. Pero dice, hasta aquí de los que han nacido de mujer, verso 11, dice, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mire bien, no había otro más grande que Juan el Bautista. Aquellos hombres fueron grandes, Moisés fue un grande, Elías, Eliseo, ¿sí? Jeremías, Ezequiel, Daniel, fueron grandes hombres, grandes profetas de Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo de Juan, de todos los nacidos de mujer no se ha levantado otro como este. Amén. Él tuvo el privilegio, hermanos, de ir delante de Cristo. Pero aclara algo importante, mire bien. La segunda parte del verso 11 dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Sí? ¿Cómo está eso? El más pequeño en el reino de los cielos. ¿Sí? En el reino de los cielos habla de todos los creyentes en Cristo. ¿Cuántos son creyentes en Cristo? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Salvador? Bueno,
Dice, en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3. El Señor Jesucristo estaba hablando de un misterio. Dice, pero en el reino de los cielos. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de los cielos? El reino de los cielos es la comunidad en la cual, mis amados hermanos, la gente ha sido redimida, la gente salva, pertenece a la familia de Cristo y es gobernada por Cristo. Por eso le llamamos Señor. Pero usted tiene que estar dispuesto a servir al Señor, ¿sí? Si no, no es su Señor. Entonces, en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. Vamos a ver por qué. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 22 en adelante. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Mire bien, todavía estaba Juan trabajando y también ya el Señor Jesucristo andaba con sus discípulos trabajando y bautizaban. Verso 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Mire bien, siempre los judíos andaban, los fariseos andaban metiéndose donde quiera. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Fueron, pero querían meter cizaña. Maestro, ir aquel que tú presentaste ya te está ganando. No te dejes. Está haciendo más discípulos que tú. Está bautizando más gente que tú. ¿Sí? El diablo siempre trata de meter, hermanos, envidia y contienda en las personas. Siempre está tratando de que usted se sienta mal y empiece a actuar mal también. Si usted empieza a actuar en ese sentir carnal, usted va a actuar mal. Pero Juan, mis amados hermanos, fue sabio. Mire cómo le respondió. Verso 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Mire qué respuesta tan sabia. Si está trabajando es porque Dios se lo permite. Amén. Una ocasión los discípulos le dijeron, Señor, allá vimos a unos que andaban sanando en tu nombre y echando fuera demonios y se lo prohibimos porque no nos siguen. Dijo el Señor, no se lo prohíban. El que no es conmigo, contra mí es. Pero si ellos están trabajando para mí, déjenlos. No tengan envidia, no sean envidiosos. Déjenlos que estén haciendo la obra de Dios. Amén. Cuando Dios proveyó a Moisés, hermanos, ayudantes, les mandó decir, tráiganme 2 de cada tribu. Pero faltó uno, o faltaron 2 por allá, se quedaron en el campamento. Vinieron todos los demás, oró Moisés por ellos, les impuso las manos y el Espíritu vino sobre ellos y empezaron a profetizar. Pero los que habían sido escogidos no llegaron allá donde estaban, allá empezaron también a profetizar y a hablar en lenguas. Y vino Josué y le dijo, Señor, mira, allá están unos, cállalos. Dijo, déjalos, ojalá que el Señor derramara su espíritu sobre todos ustedes, sobre todo el pueblo, y todo el pueblo fuera profeta. Eso iba a suceder hasta ahora, en tiempo de la iglesia. Sí, el Señor derramó su espíritu sobre toda carne. Pero en aquel tiempo todavía, hermanos, estaban con esas luchas, con esos problemas. Y mire bien, sigo hacia adelante, porque el Señor dice que en el reino de los cielos el más pequeño es mayor que Juan. Verso 28, perdón. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, Juan les aclaró, yo no soy el Cristo. No me vean a mí, yo no soy el Cristo, yo no soy el enviado. Yo no soy el Mesías, perdón, sino que soy enviado delante del Mesías. Verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo.
Así pues, este mi gozo es cumplido. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 5. Juan les dice, yo les dije que yo no soy el Cristo. Dice, el amigo del esposo se goza de la voz del esposo. La esposa es del esposo. Yo solamente soy amigo. Efesios, capítulo 5, ¿ya está ahí? Verso 25 en adelante dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. El que es creyente en Cristo, ¿de quién es parte? De la iglesia. Amén. Mire bien. Dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así es que, mis amados hermanos, por eso el Señor dijo, en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que Juan. Juan es amigo, pero usted y yo como creyentes somos la esposa de Cristo. Amén. Por eso dijo, Él es más grande que Juan en el reino de los cielos, el más pequeñito. Así que nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Y Juan solamente, hermanos, fue el enviado delante de Cristo. Nosotros somos parte de Cristo, de su iglesia. Así es que por eso le dice el Señor Jesucristo a la gente que le oye, dice, en el reino de los cielos el más pequeño es mayor que Juan. Bien, continúo. Mis amados hermanos, el Señor está describiendo quién es Juan el Bautista, su trabajo, ¿sí? Lo describe su persona, ¿sí? Anunciado, mis amados hermanos, desde Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, dice, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, ¿sí? El cual hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres, antes que yo venga, no sé que yo hiera la tierra con maldición. Bien, era un hombre, dijimos, era un hombre rudo, Juan el Bautista, no se preocupaba, hermanos, de la calidad de su ropa. No le preocupaba, hermanos, en dónde la habían fabricado, ni dónde la vendían. No le preocupaba si la vendían en la Kohl's, o en Maurice, o en Macy's. No le preocupaba a él. Su labor como profeta, mis amados hermanos, del Antiguo Testamento, fue enviado a Israel. Su misión, preparar el camino del Señor. Juan vino, hermanos, con un mensaje directo. Amén. A todo aquel que estaba escuchando. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora sí vaya conmigo a Mateo 3, verso 1 y 2. Por eso es que el apóstol Pablo también, hermanos, le escribe a los corintios y les dice, yo cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabras de humana sabiduría, sino con manifestaciones del poder de Dios. Juan, mis amados hermanos, posiblemente no venía con un lenguaje, hermanos, muy refinado, venía con un mensaje directo. Mateo capítulo 3, verso 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es que no pierdas la oportunidad de salvarte. No te mueras sin haberte puesto a cuentas con Dios. No te mueras sin haber echado mano de la salvación. No te mueras sin haber recibido a Cristo, porque si no tienes a Cristo te vas a perder. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no verá la vida. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se quieren morir? No se quieren morir todavía. No se muera sin Cristo. Amén. No se mueran sin Cristo. Yo pensé que iban a levantar la mano todos. No se muera sin Cristo, Él es la vida.
Eche mano de la salvación. No se pierda la oportunidad de salvarse. Cristo vino a eso. Por eso le reprochó a aquellas ciudades. Mire, desde Juan se venía predicando, ¿qué cosa? El arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario, hermanos, para recibir salvación. Así que mire bien, era una labor difícil hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Hoy en estos días, hermanos, es algo difícil. Hijos resentidos contra los padres y padres contra los hijos. No era, hermanos, no podía ser un mensaje muy aceptado. ¿Cuántos están aquí? Hoy la sociedad está lidiando con esas cosas en sus vidas, en su corazón. Lo único que los psicólogos les dicen, tú no tomes en cuenta eso, tú vive tu vida. Pero llevan esa raíz dentro de su corazón que no los deja vivir. Esa raíz de amargura o de dolor que no los deja vivir. Y solamente Cristo, a través del perdón, puede traer sanidad al alma. Amén. Venía predicando, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la misión de Juan era hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Quiere decir, mis amados hermanos, que había conflicto. Y hoy, hermanos, no es la excepción. Hay mucho conflicto. Se lo vuelvo a repetir. He ido a varias graduaciones de mis hijos. Y he visto a muchos muchachos que llega el papá por un lado y llega la mamá por otro lado, acompañado de otro hombre, y andan así. Tengo como 4 años que estoy yendo a graduaciones. Entonces, mis amados hermanos, Dios viene a restaurar, a sanar, a salvar. ¿Sí? Juan tenía que preparar, hermanos, el pueblo para recibir al Mesías, al Salvador. Vamos a continuar. Continúa en Mateo 11, mire bien. Segundo punto, Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. No quiero que me pierda de vista el punto de que el Señor le está reprochando a aquellas ciudades su falta de arrepentimiento. Amén. A Corazín, a Betsaida, a Capernaum, les está reprochando el no haberse arrepentido. ¿Sí? Pero ¿de dónde viene esto? De todo esto que él está hablando. ¿Sí? Mire bien. La gente que estaba ahí vio a aquellos hombres que venían de parte de Juan y vio ahí, el Señor hizo muchos milagros. Dice que sanó los ciegos, ahí cojos se levantaron, leprosos fueron limpiados. ¿Sí? Ellos vieron con sus ojos los milagros que el Señor Jesucristo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Ellos vieron con sus ojos lo que el Señor hizo. Le dijo, ve y dile a Juan lo que has visto. Amén. No se lo platicaron, ves y dile a Juan lo que tú has visto con tus ojos. Los ciegos sanan, los ciegos ven, los cojos andan. ¿Sí? Entonces, el Señor les vuelve a hablar a su audiencia. Verso, hermanos, 13 al 19. Mire bien. Vuelve, hermanos, a entablar su conversación, a continuarla. Pero antes del verso 3, hermanos, les dice algo importante. Desde los días de Juan el Bautista, verso 12, hasta ahora, o sea, estaba en ese momento con ellos, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los que están dispuestos a luchar. Amén. Los que están dispuestos a luchar, a ser valientes, hermanos, para seguir a Cristo. Bien, verso 13 dice, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea, es el que anunció Malaquías capítulo 4, verso 4 y 5. ¿Sí? Bien, sigue diciendo, verso 15, el que tiene oídos para oír, oiga, él les está diciendo, Juan el Bautista cumplió la profecía, ya se cumplió, Malaquías capítulo 4. Vaya conmigo. ¿Qué había anunciado Malaquías capítulo 4? Ya les estaba diciendo ahí, ya se cumplió.
Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga, ya se estaba cumpliendo. El Señor les dijo, ya está cumplida esa palabra, ya se cumplió delante de ustedes. ¿Por qué les decía eso, hermanos? Porque los judíos conocían la ley. Y ellos literalmente, óigame bien, estaban esperando a que Elías fuera otra vez. Amén. Ellos ahí leían, hermanos, de los sucesos que habían acontecido en los tiempos de Elías. Amén. Cómo Elías había cerrado el cielo por 3 años y 6 meses y no había llovido. Y cómo él oró y volvió a llover otra vez. Cómo hizo descender fuego del cielo sobre aquellos que iban a buscarlo de parte del rey para matarlo. Conocían de Elías, hermanos, sabían los escritos. Y mire bien, Malaquías capítulo 4, verso 4 y 5, dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, hermanos, acá cuando les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Juan es aquel Elías, o sea, aquel que fue anunciado. Y no es que Elías haya reencarnado, hermanos, venía con el mismo ímpetu de Elías, con el mismo, hermanos, con el mismo valor, a predicarle al pueblo de Israel. Mire bien, verso 16 en adelante, el Señor les empieza, hermanos, a dar una ilustración de cómo están. ¿Cómo se encontraban en ese momento delante de Dios? Mire bien, verso 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, oh, les tocamos flauta y no bailaron. Os endechamos o cantamos canciones tristes y no lloraron. O sea, como que ya no les interesa, como que ya no están en este mundo, no tienen sentimientos, ¿sí? No tienen emociones. ¿Sí? Como hoy, mis amados hermanos que están en el teléfono celular y les habla y no tienen emociones, se quedan ahí y vuelven otra vez a su celular, así como andan por la calle y chocan y vuelven otra vez y siguen caminando, ¿sí? Dice, les tocamos flauta y no se regocijaron, les cantamos canciones tristes y no hubo nada, no hubo respuesta. Amén. No hubo respuesta. El Señor les está, hermanos, dando un ejemplo. Y mire bien, verso 17, verso 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, ¿sí? Era un hombre, hermanos. Cuando dice que no comía ni bebía, está hablando, hermanos, de que no exigía comida suculenta. Él comía, hermanos, lo más mínimo que pudiese ser, lo más sencillo que pudiese ser. Y mire qué opinión tenían de él. El Señor sabe qué opinión tenían de él. Dice, y dicen, está endemoniado. No come, no toma vino, no come carne, no. Yo creo que está endemoniado. Verso 19, vino el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan dónde hizo su primer milagro? En unas bodas en la ciudad de Canaán. Amén. Ahí convirtió el agua en vino. Y de ahí se agarra mucha gente para el cielo. O sea, hasta el Señor ahí hizo el vino, él mismo lo hizo y luego no quiere que tome. Si él lo hizo. Se agarran de ahí para decir que el Señor Jesucristo hizo el vino para que la gente se embruteciera, pero no ese es el propósito. Y les dice, ¿qué dicen del Hijo del Hombre? Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, la gente siempre, mis amados hermanos, tenía una excusa para decir no.
Por eso yo le digo, no pierda la oportunidad de salvarse. No se muera sin tener a Cristo en su corazón. Porque ya aquí el Señor está lamentando. Esos ay es un ay de dolor, no es un ay con H. Cuando la palabra ay lleva H, está hablando de haber, de tener, ¿sí? ¿Hay frijoles o no hay frijoles? De ese haber. Pero este ay, sin H, esta palabra es una palabra de dolor, es una palabra de lamento, ¿sí? Y vamos al último punto. El pecado de estas ciudades. De ahí por eso pasa a la porción que leímos, del verso 20 en adelante. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. La mayoría de sus milagros, óigame bien, las hizo en esas ciudades. ¿Se recuerdan cuáles son? Betsaida, Corazín y Capernaum. Acuérdese, estas tres ciudades, ahí hizo la mayoría de sus milagros el Señor. Y les dice, verso 21, ahí comienza el ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Mire bien, el Señor hizo muchos de sus milagros en estas ciudades. Mire bien, el pecado de estas ciudades, ¿cuál fue? En ellas, hermanos, el Señor Jesucristo hizo la mayoría de sus milagros aquí en la tierra y no se arrepintieron. Viendo los milagros que hacía, no se arrepintieron. Mire bien, usted tal vez no ha hecho Dios un milagro en su propia vida, pero usted ha visto que Dios ha hecho milagros en otros. Usted ha visto lo que Dios ha hecho. Eso es para que usted sepa que Dios hace cosas grandes. Y aunque no las haga en usted, usted vio que Dios hizo un milagro en la vida de otra persona. Y eso es testimonio de Dios para que usted crea. No para que rechace y dije, no, a mí no me ha hecho ningún milagro Dios, por eso yo no quiero nada. Eso es terrible. Desechar la gracia de Dios. No, sí, pero a otros, pero a mí no. Eso es rebeldía. ¿Sí? Porque el hombre así es. No, a otros sí, a mí no. O sea, aunque vea, aunque entienda, aunque sepa que eso que sucedió en la persona es un milagro de Dios, la gente se niega a decir, Señor, tú eres real. Amén. Así que mis amados hermanos, ellas vieron los milagros y no se arrepintieron. Ese fue su pecado, que viendo no se arrepintieron. Mire bien, Corazín y Betsaida, mis amados hermanos, Betsaida fue la ciudad de los tres primeros discípulos del Señor, de Felipe, de Andrés y de Pedro. ¿Sí? Y el Señor fue allá, fue hasta la casa donde vivía Pedro, sanó a la suegra de Pedro. ¿Sí? Ahí la Biblia dice que ese día que fue a la casa de Pedro, su suegra estaba enferma, ardiendo en fiebre. Dice que la tomó de su mano y al instante aquella fiebre se fue. Y ella se levantó en ese momento. Tal vez tenía días que no se podía parar a causa de la fiebre. En ese momento se levantó y dice que empezó a servirles. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquellas ciudades vieron la gloria del Señor. Vieron la obra de Dios. ¿Cuántas cosas Dios no le ha mostrado a usted? Y usted se rebela. Usted es rebelde contra Dios. Porque Dios no ha hecho las cosas a su manera de usted. El Señor les empieza a reconvenir, a reclamar. ¿Sí? Tiro y Sidón, hermanos, eran dos ciudades que estaban a la orilla del mar. Y óigame bien, por lo regular, las ciudades que están a la orilla del mar son perversas, son pervertidas. La historia registra que en esos lugares es donde llegan los barcos de todas partes. Y la historia registra que ahí todos los tripulantes que llegan, que son varones, van buscando mujeres bajándose del barco. Y hay prostíbulos para que vayan ahí, en esas ciudades, para que los marineros que bajan vayan a esos lugares. En todas las ciudades. Tampico, Altamira, Veracruz,
todos esos lugares donde hay puertos, allí, hermanos, hay prostíbulos. Y ahí, hermanos, la vida moral no es muy de alta calidad. ¿Sí? En Sinaloa, por allá, en Mazatlán, hermanos, hay también una fiesta que es el carnaval. Y allí lo que hace la gente es desnudarse, andar desnuda, porque es la fiesta del carnaval y aquí se vale de todo, no hay multas de nada, así que ahí la gente aprovecha para desnudarse. No la multan, ¿verdad? A lo mejor en algún lugar le puede decir que está cometiendo faltas a la moral, en ese día se vale, no la van a multar si se quita la ropa, porque anda en el carnaval. Entonces, mis amados hermanos, Tiro y Sidón eran ciudades a la orilla del mar. Y ahí, hermanos, tal vez el Señor no alcanzó a llegar, no sé si llegaría. Dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, ya hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Amén. Ya se hubieran arrepentido. Óigame bien, esto no es un solo dicho del Señor Jesucristo, así es. Tal vez no les llegó la palabra hasta allá. Capernaum fue la ciudad, hermanos, que el Señor tomó para establecerse, para vivir. Se mudó de Nazaret a Capernaum. Ahí se estableció para vivir y de ahí salía para todas partes llevando el evangelio. ¿Sí? Fue, hermanos, el lugar de su ministerio terrenal. Mira bien, ¿qué sucedió? Verso 23, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Tal vez era una ciudad opulenta, mis amados hermanos, estaba a la orilla del lago, así como Leishiniba, ¿sí? A la orilla del lago, había mucho turismo por ahí. Dice, hasta el Hades, o hasta el infierno, hasta el polvo serás abatida. Y mire bien, me sorprende esto, dice, porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Óigame bien, todavía estuviera aquí Sodoma. Mire bien, ¿quién fue Sodoma? Fue una ciudad perversa, fue el semillero del sodomismo. Fue el semillero, hermanos, de donde viene todo el sodomita. ¿Sí? El hombre que se acuesta con el hombre, la mujer que se acuesta con la mujer para tener relaciones sexuales. ¿Sí? Y Dios, el Señor Jesucristo les dijo, si estos milagros se hubieran hecho allá, se hubieran arrepentido y no se hubiera destruido. Es lo que le dijo el Señor. No la hubiera yo destruido, la hubiera perdonado, porque se habrían arrepentido a causa de los milagros que el Señor Jesucristo hizo en Capernaum. Mire bien, los de Nazaret le reclamaron al Señor Jesucristo. Mire bien, vaya conmigo a Lucas capítulo 4. El Señor Jesucristo recibió un reclamo de los suyos, ¿sí? Él se crió en Nazaret y lo conocían, ¿sí? ¿Se recuerda cómo le decían también? El carpintero de Nazaret. El Señor Jesucristo ahí se crió, ¿sí? Y mire bien, le reclamaron por no hacer muchos milagros en ese lugar como había hecho en Capernaum. Ya está en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, mire bien, verso 23. Dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en esta tierra. Pero la Biblia dice que ahí no pudo hacer muchos milagros, porque no era bien recibido, porque no creían en él. Oh, pues lo conocemos, es el hijo de este José, el que hace mesas, el que hace sillas. Dice que no recibieron y no pudo hacer muchos milagros. Pero le reclamaron, dice, tantas cosas que se oyen que haces allá y que muchos milagros, ¿y por qué aquí no haces nada? Pero el Señor no pudo hacer nada a causa de la incredulidad. ¿Sabe que la incredulidad detiene que Dios obre en la vida de nosotros? En la vida de la iglesia. ¿Sí? Si la iglesia no cree la palabra, no vive la palabra, Dios no puede obrar. Si usted no cree la palabra, si usted no le cree a Dios, Dios no puede obrar en su vida.
Y usted se frustrará y hará cualquier cosa, pero es su incredulidad la que detiene la mano de Dios. Si usted le cree a Dios, usted ora a Dios, clama a Dios, Dios hará su obra en usted. Así que mis amados hermanos, el lamento que hace el Señor, el reclamo, hermanos, es por estas situaciones. Y yo quiero decirle que no pierda la oportunidad de salvarse. Dice verso 24, voy a finalizar del capítulo 11, regreso al capítulo 11. De Mateo 11, verso 24, dice, por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Hermanos, no son simplemente palabras, es lo que se viene para el mundo que rechaza a Cristo, que rechaza su llamado, que rechaza el tiempo que Dios le está dando para que se vuelva a Dios, se arrepienta, cambie de vida. Sí, oh pastor, pero no puedo cambiar. No, tú no cambies, pero Cristo te puede cambiar. Cristo te puede hacer libre. Cristo tiene el poder para hacerte una nueva criatura. Amén. Mire bien. Quiere decir, mis amados hermanos, mire bien, si usted leyó, dice, será más tolerable el castigo para esta y para esta ciudad. Quiere decir que el castigo irá en aumento para quienes tuvieron la oportunidad de arrepentirse y salvarse, pero no lo hicieron. Amén. Tuvieron la oportunidad de caminar con Dios y prefirieron otra cosa. Prefirieron escuchar la crítica de un amigo, de un pariente. Prefirieron hacer caso a eso que a caminar con Dios en su salvación. Póngase de pie. Aquí vemos, hermanos, al Señor advertirle a la gente lo que sucederá al haber rechazado al que ofrecía perdón y vida. ¿Sí? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a dar su vida en rescate por todos. Él dijo en el Evangelio de Juan, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y por eso, hermanos, Él les recriminó, les reprochó el no haberse arrepentido. ¿Sabes por qué hoy mucha gente no se arrepiente? Porque ama todavía su pecado o porque dirá la gente. Pero va a ser triste, dice el Señor, que va a ser más tolerable el castigo para aquellos que no tuvieron tal oportunidad que para el que la tuvo y no la aprovechó. Así que no pierdas la oportunidad de salvarte. Amén. No te mueras sin arreglar tu vida con Cristo. Él es el único que te puede salvar. En el lecho de muerte es lo más triste cuando no tienes al que te va a levantar y te va a decir vente, ya es tiempo. En el lecho de muerte, hermanos, es cuando el hombre siente temor, cuando sabe que no puso su vida en Cristo. Y vienen espíritus, siente, porque cuando el hombre ya está al borde de la muerte, siente todo el ámbito espiritual y siente la presencia de seres no muy gratos que van a llevarle. Pero no pierdas la oportunidad de salvarte, de ponerte a cuentas, porque la vida se va. Ayer escuché de este muchacho que estuvimos orando el viernes, que estaba en coma. Ayer estuve con el pastor Gregorio, me dice que él fue a visitar a la familia, dice, hermano, es muy duro, es muy triste, es terrible, no se puede, no hay palabras. Dice, pero cuando se está en coma y el cerebro está bueno, hay la oportunidad de regresar. Pero el médico les dijo, su cerebro quedó hecho papilla. Así que no había la oportunidad de que pudiera revivir. Entonces, este muchachito se fue a muy temprana edad. Si andaba jugando el juego que traen ahora los jóvenes, ya saben que sacan cada cosa, fue lo peor que hizo. Y la muerte lo sorprendió en un momento tal vez que no pensaba. Pero yo le digo, Cristo es la vida.
tome a Cristo, agarre la salvación que le ofrece, porque si no va a ser duro. Cierre sus ojos y oremos. Si usted es salvo, dele gracias al Señor. Y disponga su corazón para servirle, que el Señor no le reconvenga, que el Señor no le reclame su falta de amor, su falta de servicio, su falta de fervor para con Él, que también es importante, porque decíamos la fe sin obras está muerta. Si decimos que creemos y no hacemos lo que el Señor nos pide, estamos mintiendo. Hable con Dios, dele gracias si es su Salvador y dígale: Señor, yo no quiero ser incrédulo, no quiero, Señor, ser pasivo, Señor, yo quiero hacer tu obra. Si todavía no tienes tu salvación, yo te invito a que eches mano de ella, que hables con el Señor, le digas: Señor, sálvame, perdóname. En tus palabras, si has escuchado ya muchos mensajes, dile: Señor, perdóname, sálvame. No te vayas así, no te vayas a morir sin Cristo, sin tu salvación, sin tu perdón, porque va a ser terrible. Dice el Señor que va a ser terrible el castigo para aquellos que viendo no se arrepintieron. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, Dios. Señor, yo te ruego, Dios, que, Señor, prosperes tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la oportunidad todavía que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Y de, Señor amado, meditar en nuestro corazón. Permítenos, Señor, Señor, dar una mirada retrospectiva a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor, para, Señor, saber cómo estamos, Dios. Señor, que no pensemos que estamos bien cuando vamos caminando torcidos. Ayúdanos, Señor, porque vistes a aquellas personas y les dijiste: vino uno y lo tomaron a mal. Vengo yo y también me toman a mal. Pero no se apartaron de su pecado. Aun viendo las cosas maravillosas, no se arrepintieron. Y sucederá lo mismo con la generación en que estamos. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad de escuchar su palabra, sus advertencias, su llamado. Padre, gracias, Señor, por tu llamado. Yo te ruego, Señor, que tú sigas obrando en nuestra vida y que tu palabra pueda encontrar un lugar dentro de nuestro corazón. Padre, yo te ruego, Señor, que aquel, Señor, que clame, Señor amado, encuentre, Señor, socorro en ti. Señor, que pueda entender, Señor, que te necesita como su Salvador, que no hay otro camino, Señor, que no hay otra puerta, Señor, que no hay otro medio para salvarse, sino solo tú. Padre glorioso, ayuda, Señor, a tu pueblo y ayuda, Señor, a aquellos que aún no tienen su salvación, para que no perezcan sin ella. Padre, gracias, Señor, y que tu nombre, Señor, sea exaltado con todo aquel que invoque tu nombre, con todo aquel, Señor amado, que rinda su corazón a ti y reconozca, Señor amado, que tú eres el Señor, que tú eres el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que tú eres el que puedes perdonar pecados y salvar vidas. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias, Señor amado, por tu palabra, prospérala, Señor amado, en cada vida. Levanta todo ánimo, Señor amado, caído, todo desanimado, Dios mío, levántalo, Señor, para que sigan hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor amado, en este día. Gracias, Padre. Amén.